Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos una vez más a este su espacio Tendencias de nuestro canal Televid, como siempre en compañía de nuestros invitados que con su experiencia, conocimiento y visión del mundo ayudan a crecer el nuestro. Hoy en compañía, como siempre, de Juan Fernando Jaramillo, nuestro analista. Juan, muy buenas noches. Caterina, buenas noches a usted, a los televidentes y a nuestro invitado. Hoy un programa especial por una sencilla razón, porque estamos en alta dosis de inflación. Tenemos problemas para recuperar empleo, tenemos un apretón hacia los empresarios, que son los que pagan impuestos más altos, y son los que crean empleo en este país. Ese escenario nos pone en una mirada: ¿desprotegemos o protegemos el empresariado y a todos los que conforman todas esas empresas que sostienen buena parte de la democracia? Así es, pues saludemos a nuestro invitado, el concejal de la ciudad de Medellín, Carlos Ríos. Concejal, muy buenas noches, gracias por aceptar esta invitación, estar con nosotros aquí en Tendencias. Muchas gracias, Caterina, Juan Fernando, a todos los televidentes de Televid, muchas gracias por la invitación. Oiga, ¿usted hincha de quién en primer lugar? De Nacional, Juan. Bueno, no, sin pues, lugar a dudas, eso fue sin titubeos. Sí, sin titubeo. Aquí Sí, de guerra. radicalizar. A mí me gusta siempre ganar. Muy bien, no. Bueno, muy bien. No, pero no, cierto que nuestros amigos, la gran mayoría son los del Medellín, porque son tipos queridísimos además. Bueno, saludos entonces también para todos los hinchas. Y concejal, entremos en materia. En los últimos años hemos visto un discurso que no solamente se ha propagado en nuestro país, sino que lo hemos visto a lo largo incluso de América del continente, Latina. Exactamente, donde se ha proclamado un discurso en contra de quienes generan la riqueza, el empleo, y han logrado pues acumular, seguramente fruto de su trabajo y esfuerzo, además del talento, capital. ¿Qué está pasando en contra de quienes hoy generan todo ese bienestar que a la larga se convierte, como bien lo decía Juan, en impuestos que ayudan al desarrollo social? Caterina, esto está fundamentado en una teoría y se llama la teoría del caos. Es una teoría que se viene desarrollando hace décadas y la han trasladado al fenómeno empresarial, político, cultural y social. Y consiste en siempre crear una conducta en donde el caos siempre sea relevante para que haya un mesías que nos permita a nosotros poder trascender una historia completamente diferente. Dividirnos como clases sociales entre trabajadores y empresarios, blancos y negros, empresarios y empleadores. Todas esas conductas lo único que generan es, obviamente, que un país vaya en declive. Y que un país vaya en declive fortalece unas narrativas, unos relatos que se han venido construyendo en América Latina, como ustedes muy bien lo han dicho. Se trasladó a Colombia y lamentablemente hoy vemos que la clase productiva de nuestro país está viendo afectada, porque la vincularon sistemáticamente en una narrativa, en un relato, en donde hoy particularmente tenemos una afectación en la base de estrato 1, 2 y 3, que eso posiblemente no es la concepción que la gente no entiende con la narrativa que esos han querido construir. Pero quien genera desarrollo económico en un país genera empleo, genera condiciones óptimas de vida, genera salud, genera educación, genera unas conductas que nos permitan a nosotros poder vivir socialmente bien. Posiblemente tenemos dificultades, pero un ancla de desarrollo económico como es el sector empresarial nosotros no lo podemos aporrear, lo tenemos que proteger. Ahora, el discurso de que es que hay unos empresarios ricos y hay otros empresarios pobres, esa discusión tampoco la podemos dar de esa manera. Porque es que hay pequeños empresarios, microempresarios, que fueron en su momento microempresarios, hoy son grandes empresarios. Que algún día fueron emprendedores, como Claro. los que tenemos hoy, como si los emprendedores fueran los únicos buenos y quienes ya crecieron hubieran pasado al plano de villanos. Pero es lo mismo que estamos dedicados, como lo dice el concejal, a ese relato. Entonces, hoy los jóvenes por encima de los adultos y son los que dicen, nosotros tenemos estos derechos, aplíquenlos, y todo el mundo olvidando los adultos, incluso los adultos mayores. El foco está en ese relato y los jóvenes hacen parte de ese relato. Pero mire, Caterina, aquí se ha estigmatizado a un grupo empresarial antioqueño. La pregunta es si Nutresa se construyó con lo que es hoy. Nutresa tuvo un proceso cíclico de vida como todos lo tenemos, un desarrollo en donde se formó desde el punto de vista empresarial, tuvo la visión, la capacidad estratégica de entender, por ejemplo, hacia dónde tenía que ir el mercado,
Eso lo hicieron muchas personas que hoy tenemos una empresa que está creciendo, ustedes lo vieron, el EBITDA de Nutresa es una empresa hoy que es de aplaudir para todos los colombianos. Ojalá nosotros tuviéramos un desarrollo económico de tantas empresas así, para que no tuviéramos que tener que discutir el desempleo, para que no tuviéramos que discutir la pobreza, para que no tuviéramos que discutir el desplazamiento, para que no tuviéramos que discutir la guerra. Es que una sociedad se cimenta es con el desarrollo económico. Si usted, Juan, en su casa tiene su nevera llena, usted no tiene por qué estar peleando en la calle para nada. Pero si nosotros entramos en esa discusión, en donde es el Estado el que me tiene que dar todo y no es el empresario quien tiene que generar el desarrollo, entonces, ¿qué va a terminar pasando? Generamos una sociedad complaciente que pierde la capacidad de pensamiento y desarrollo y que depende 100% del Estado. Eso, dentro de esa narrativa, ese relato que se ha venido construyendo, permite focalizar unos nuevos mesías, unos nuevos supuestos visionarios de la política que lo único que están generando es pobreza y falta de desarrollo en el pensamiento del ciudadano para que salga adelante y en las capacidades que nosotros tenemos como ciudadanos. Sin duda usted en su argumentación tiene mucha razón, pero pongámonos en este plano. ¿Cómo proteger hoy por hoy el empleo y el empresariado de cualquier parte? Para que no nos circunscribamos al GEA, que ha tenido tanto éxito para todos los medellinenses y antioqueños y para el sostenimiento del desarrollo y la inversión social, porque al fin de cuentas son los que ponen mayor cantidad de dinero en impuestos. ¿Cómo proteger esa empresa? Mire, Juan, el relato que ellos han construido se cae muy fácil. Empresas inscritas en Cámara de Comercio en Antioquia, el 69%, el 71% son pequeñas empresas. Eso demuestra que Antioquia tiene una visión, una concepción de crear empresa, de fortalecer una capacidad que nos permita a nosotros encadenamientos productivos, economías de escala. Antioquia es un departamento vanguardia en la capacidad empresarial, pero insisto, ese 69%, el 71% de estas pequeñas y medianas empresas que se han venido creando por Cámara de Comercio, posiblemente son las que mañana van a ser esas grandes empresas que van a generar desarrollo económico y mayor productividad en nuestro departamento. Es que nosotros tenemos que saber dividir muy bien cuál es esa vocación que nosotros tenemos en Colombia. Yo creo que posiblemente eso nos ha faltado mucho en nosotros saber identificar hacia dónde queremos llevar a Colombia, si es la agroindustria, si es la metalmecánica, si es una vocación netamente minero-energética. Nunca hemos tenido un foco desde el punto de vista de visión de Estado. Pero discúlpeme, pero Antioquia tuvo una época de oro que era ese empresariado y después nos cambiamos a servicios. Entonces estamos, y escucha uno en los que manejan esas decisiones que vamos a poner otro nicho para que Medellín sea, uno dice, pero bueno, nos fue bien con los empresarios, hoy tenemos servicios, confluir ahí es muy difícil. Mire, Juan, lo que yo le venía diciendo, yo creo que nosotros tenemos que empezar a identificar cuál es esa vocación, cuál es esa misión empresarial que nosotros tenemos como concepción de Estado, una política de Estado que nos permita a nosotros identificar hacia dónde va. Le pongo un ejemplo. Corea del Sur forma a los niños dependiendo de las necesidades que tenga el Estado o de las capacidades que quiera desarrollar el Estado. Entonces, si nosotros estamos en la moda del Valle del Software, allá sí lo ponen de plano en un desarrollo de capacidades. Y a todos los pelados entre sexto y 11 de bachillerato los ponen a estudiar todas las capacidades de ciencia, tecnología e innovación para que el país, con esa visión de Estado, vaya hacia allá. Nosotros no. Pero les insisto, esto es un país desorganizado porque lamentablemente la clase empresarial, la clase política de este país ha querido entrar en choque con la clase empresarial de este país. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a fortalecerlos. Y ahí voy a la pregunta que usted me hacía. ¿Cómo protegerlos? Pues mire, nosotros no podemos seguir siendo políticos vergonzantes. Nosotros no podemos dejar de defender la religión por el solo hecho de que hoy haya una conducta de no querer hablar de la religión. Nosotros no podemos salir a no defender el empresariado porque hay una conducta de que todos los empresarios entonces son corruptos, son bandidos, son malos y per se tienen un capital patrimonial muy alto porque la noche a la mañana lo consiguieron. Esa es la concepción que se ha venido creando. Nosotros no podemos seguir generando unas narrativas construidas y creadas
porque nosotros simplemente queramos seguir en el ámbito de lo político. Juan, uno tiene que tener principios en la vida. Yo personalmente me formé en una familia de empresarios en donde hoy tengo mis valores, mis principios y mi concepción de vida gracias a eso. Y yo creo que yo tengo que ser una persona que defienda siempre las capacidades empresariales de mi país, porque esa es la columna vertebral para que un país le vaya siempre bien. Usted acaba de mencionar algo muy importante y es el papel que juega la familia en esos valores que entregan con un individuo a la sociedad. En el caso particular y revisando un poco lo que está sucediendo con el contexto actual, los jóvenes perdieron el valor al esfuerzo y al trabajo, ¿y por qué? Catherine, mire, nosotros vivimos en una sociedad mediática y eso es gracias al narcotráfico. El narcotráfico que es una conducta en donde volvimos la vida fácil y creemos que todo lo podemos conseguir de la noche a la mañana. Esa conducta riñe con las capacidades del Estado. Si usted le dice a un joven que se demora 11 años entre primaria y secundaria y posteriormente tiene que hacer una carrera de 5 años, dan 16 años de su vida, ¿cuánto se demora usted para ser un bandido? Bajo el concepto o la idiosincrasia que se ha venido construyendo en esos relatos ilegales. Este tipo de procesos, nosotros como Estado tenemos que ser mucho más creativos para poderlos convencer de que la legalidad es el mejor camino. Porque a diferencia de lo que ellos creen que es más fácil para vivir, terminan viviendo muy poco. Y eso está medido. Sí, eso hay cifras. Hay cifras de que quien se mete a la ilegalidad, Sí, claro. el estilo de vida que lleva, lo reduce a una condición de poder vivir 50, 60, 70 años. Ahora, ¿cuáles son los principios que nosotros estamos teniendo en nuestro país? ¿Cuál es esa formación en valores que nosotros estamos teniendo? Nula. Porque es que nosotros nos están relativizando los principios. Es dependiendo del momento en el que estemos. Entonces, dependiendo del momento que estemos, entonces hablamos de la religión. Dependiendo del momento que estemos, entonces hablamos de las minorías. Dependiendo del momento que estamos, entonces hablamos ya del feminismo o del progresismo. Esa concepción relativista es la que no nos ha permitido a nosotros formarnos en principios y decir, yo me concibo de esta manera. Esa condición relativa es la que no nos permite a nosotros permitirnos ese desarrollo económico. Le voy a poner un ejemplo. Miren, y es un tema de sentido común. Si usted le permite a una familia de estrato 1 crear un negocio, microempresa o pequeña empresa en su barrio, póngale una tienda, ¿usted cree que si su condición de vida desde el punto de vista económico no se mejora, de ahí para abajo, sus hijos, sus papás, sus nietos, no les va a cambiar el estilo de vida? Ese ejemplo de esa mamá o ese papá que tuvo esa capacidad de salir adelante, de montar su tienda, ¿ustedes creen que ese ejemplo no va a impactar positivamente en sus hijos? Claro que sí. Pero si de lo contrario el Estado dice, no cree tienda, yo le voy a dar todo. Porque esa es la filosofía que se tiene hoy, que el Estado es el que entrega todo. ¿Qué dice ese papá? Yo no tengo nada que hacer. ¿Qué dice el joven? Yo tampoco tengo nada que hacer. ¿Quién es mi papá? El Estado. Perdemos completamente la concepción de salir adelante y de identificar las posibles capacidades que uno pueda tener desde el punto de vista personal y desde el punto de vista de las capacidades empresariales. Oiga, impactante sí lo que está pasando y muchas personas además no se dan cuenta, no entiendo que no ven que el subsidio fuera como la salida y el subsidio es sumergirse en la pobreza, porque además un subsidio no le da calidad de vida digna absolutamente a nadie. Resolverá un pedacito, una pequeña porción de los problemas, pero el resto depende de lo que cada uno pueda hacer con su esfuerzo, talento y trabajo. Por eso hoy estamos hablando acerca de la creación de la empresa, la protección de ese tejido social que además robustece la economía, genera progreso y desarrollo. Aquí en Tendencias de nuestro canal Televid, vamos a unos mensajes y ya regresamos. Gracias por seguir con nosotros esta noche a través de Tendencias en nuestro canal Televid, hoy en compañía del concejal Carlos Ríos, abordando la protección de la empresa y el empleo en Colombia. Y concejal, hemos visto un movimiento muy grande en los últimos días donde ciudadanos, empresarios, medios de comunicación, sociedad civil en general, se han unido para decirle no a una reforma tributaria. Una reforma tributaria que se ha propuesto con unos fines loables de ayudar a quienes más los necesitan, como decíamos hace algunos instantes, a través de subsidios y, bueno, beneficios.
Pero en medio de un fenómeno, como decíamos también al comienzo, de inflación, de desempleo, de posible decrecimiento, se habla de matar la gallina de los huevos de oro, que son las empresas, que a la larga son las que producen las ganancias, de las que luego se reparte hacia los ciudadanos y de las que vive el Estado. ¿Qué significa para usted la carga impositiva que hoy paga el empresariado de nuestro país, quienes han decidido jugarle limpio y legal a Colombia? Catherine, antes de responderle la pregunta, usted hablaba frente al tema de los subsidios. Winston Churchill decía que la mejor forma de empobrecer a un ciudadano era que dependiera del Estado, y es la realidad. Hoy tenemos a Colombia bajo un concepto de una carga impositiva muy alta. Colombia es de los países que mayor carga impositiva tiene, afectando esos encadenamientos productivos. Es que yo le pongo un ejemplo, Catherine, miren, la agroindustria. Pregúnteme si un campesino tendría la capacidad de generar agroindustria. No la tiene. ¿Quién la genera? Esas grandes empresas que tienen esa capacidad, mano de obra tecnificada que nos permite unos desarrollos económicos óptimos. Esa economía de escala afecta o impacta mejor positivamente al campesinado. Pero si nosotros acabamos esa agroindustria, acabamos los desarrollos, por ejemplo, mineroenergéticos en nuestro país, que en últimas es lo que apalanca económicamente todos los subsidios que quiere dar este gobierno, pues en últimas volvemos un país inviable. Y un país inviable es en donde lamentablemente quienes tienen la plata se van del país. Hay fuga de capitales hoy en el país precisamente por eso. Esa es la compradera de dólares que tiene la gente. Y hay fuga de capitales, es decir, el olfato empresarial, que es completamente diferente al olfato político, que es un olfato torpe en su gran mayoría de veces, lo que termina haciendo es fugar los capitales. ¿Qué termina pasando con la fuga de capitales? No hay dólares, se inflan los precios y ¿quién termina afectado? Pues la canasta familiar y los estratos 1, 2 y 3. Hoy, con esta reforma tributaria que es regresiva, no es progresiva, van a terminar impactando a la clase media de este país, que es la clase mayoritaria de este país, no a la clase empresarial rica. Catherine, es que los ricos diversifican sus portafolios. Los ricos tienen unas economías emergentes que les permiten poder diversificar en otros países sus portafolios. Ellos no dependen netamente de una economía colombiana. La clase media del país sí depende de Colombia 100% y no tiene la capacidad de sacar recursos para otros países. Por eso esto es una reforma tributaria irresponsable, porque lamentablemente nos está acabando una brecha de capacidad de desarrollo económico, de brindarle oportunidades a la gente, de poder pasar de la pobreza a una clase media, acabándola completamente y no permitiéndonos a nosotros, insisto, como se los decía ahorita, en tener esa vocación empresarial en un país, que en últimas es la columna vertebral, del desarrollo económico de un país, no es el Estado. Expliquemos esto, que buena parte de la discusión, algunos colombianos, no pocos, que son las clases, la clase media, media, baja, y baja, alta, baja, media, baja. ¿Por qué una reforma tributaria de estas le da un golpetazo a la creación de empleo y al sostenimiento de las empresas? ¿Por qué? Mire, yo le ponía solamente el panorama, Juan, de las empresas constituidas en Cámara de Comercio en Colombia, en Medellín, del 69 al 71%. Pequeñas y medianas empresas. Ese es el reflejo de lo que está pasando en nuestro país. Las grandes empresas en Colombia son pocas, mayoritariamente son medianas y pequeñas empresas. Si usted le infla la carga impositiva a una empresa pequeña y mediana, pues la termina incendiando y la termina pagando. Insisto, no es la gran empresa que tiene diversificado su portafolio, que se permite poder ir a otra parte a diversificar ese portafolio, versus lo que podría pasar con esa pequeña y mediana empresa. Que tiene que empezar a despedir empleados para poder cumplir con los impuestos y mantener la operación abierta, o si no se le totea la operación porque no logra punto de equilibrio. Es que el Estado es el socio que nunca pierde. El Estado siempre, así el empresario pierda, hay que pagarle los impuestos. Y mire, Catherine, le pongo un solo ejemplo ya para las personas naturales, es decir, para nosotros. La ganancia ocasional. ¿Usted cree que la ganancia ocasional no tiene ningún impacto en el bolsillo de los colombianos? Claro que sí. Claro. Si su vivienda hoy está valorada por algo, por 100 pesos, mañana usted la va a vender y está valorada comercialmente por 150 pesos, son 50 pesos que usted tiene que pagar de ganancia ocasional. Eso le afecta a la proyección de capacidades económicas a usted, a su bolsillo, a la condición de usted mañana poder también como persona natural, poder decir, hombre, voy a comprar un terrenito,
o voy a ahorrar para poderle pagar los estudios a mi familia. Ya no lo va a poder hacer. Va a tener que ahorrar para pagar esa ganancia ocasional cuando usted el día de mañana quiera vender algo de su patrimonio. Un mensaje a los antioqueños y a los colombianos sobre los empresarios que trabajan duro, que han invertido, que están endeudados, pero que sostienen el tren de la economía de este país. Juan, uno tiene dos opciones en la vida: o meter la cabeza abajo de la tierra o seguir trabajando. Esto es un país que se ha desarrollado bajo muchísimas dificultades y aún así hemos salido adelante, y más el sector empresarial. Un país que ha estado tornado por la violencia, en donde algunos de esos actores violentos hoy nos están gobernando, pero hoy tenemos que mandarle un mensaje al empresariado, que ante la adversidad supimos salir adelante. Hoy que ellos nos estén gobernando, tenemos que ser superiores en la capacidad de pensar y en la capacidad de sabernos desarrollar. Porque en última, Juan, este es el territorio en donde nosotros vivimos, donde crecimos, donde nacimos, el que tenemos que cuidar, el que tenemos que defender. Pues concejal Carlos Ríos, de verdad que ha sido un placer escuchar estas reflexiones que desde lo cotidiano y por supuesto la lectura de su visión de mundo nos ayudan a entender que debemos seguir protegiendo ese valioso tejido social y económico que se llama empresariado y que es el que genera empleo y riqueza a este país, que esperamos siga creciendo. Muchas gracias por su compañía, el tiempo pasa muy rápido en Tendencias. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Yo creo que el concejal también es hincha de Medellín. Ay, Juan Fernando, por Dios. Bueno, nosotros nos vemos en un próximo Tendencias. Gracias por estar con nosotros. Quédense con Televid y nos vemos en una próxima.